Usted que es economista, que ha estudiado y que es un capo, la gente que por ahí no se pudo educar tanto, no pudo estudiar economía y solamente ve su propia economía que dice yo tengo que sacar de mi bolsillo para comer porque me voy a morir o me voy a contagiar de otra cosa. Entendiendo las dos situaciones del país, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la manera inteligente de salir de la cuarentena entre salud y economía? Mira, lo primero es que el dilema que ha planteado desde un inicio el gobierno es falso. Porque aquellos países que producen más, o sea que son más ricos, ¿sí? Bueno, esos países tienen muchísimos menos pobres y no solo eso, sino que además vive 25% más la gente. O sea, con lo cual desde el inicio se planteó mal el dilema. La otra cuestión que habría que tener bien presente es el punto de vista cuantitativo. Hoy, digamos, ahí el Zócalo decía que murieron 32 personas. ¿Sabes cuántas personas mueren por día en Argentina normalmente? Y mirá, 20 mueren por accidentes automovilísticos, nada más. 1000 personas por día. Mueren en general de cualquier otra cosa. Es decir, que hoy vos tenés en los 95 días de cuarentena casi 1000 personas que murieron por coronavirus. Si eso fuera cierto, y por cuestiones naturales murieron 95.000. Pero pará, las que se informan como muertes de coronavirus, ¿son ciertas o no? ¿Vos no necesariamente, porque hay muchos casos donde ante la duda los registran como coronavirus y eso está mal. Vos decís que si no es una neumonía que venga por COVID, es una neumonía. Es más, por ejemplo, por no, poner un ejemplo. te pongo un caso, o sea, suponete una persona que tiene varias enfermedades, digamos, entonces muere, digamos, lo vas a anotar por COVID. Alguien que tiene cáncer termina muriendo, ¿lo vas a anotar por COVID? No lo sé. No sé bueno, cómo el digamos, Ministerio de Salud entonces, quiero creer que no pero, es así. Perdón, pero ese tipo de cosas están pasando. Ese último punto que señala Javier, me permito disentir con vos, porque la verdad que no sé dónde sacás que hay gente que se está notando muerta por COVID cuando no está muerta por COVID. De hecho, los protocolos, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, justamente ante la duda los anotás como COVID, lo cual es incorrecto. La Organización Mundial de la Salud. Claro, pero te puedo dar otro caso. Tanto que se habla del caso de Italia. Sí. En Italia mueren por año, por enfermedades cardíacas, 240.000 personas. O sea, 20.000 por mes en promedio. Sucede que durante marzo y abril no murió nadie de cuestiones cardíacas en Italia. Es raro. Digo, a ver, yo lo que hay que tener en cuenta es, hay que poner esto en términos numéricos. Ejemplo. Pero ¿cuál sería el objetivo de exagerar esta situación que no fuese real por parte? A ver, para interpretar lo que pensás políticamente, ¿a quién beneficia la situación actual? No beneficia a nadie. Digamos, yo creo que la Organización Mundial de la Salud se equivocó feo, pero no es que se equivocó más o menos, se equivocó muy feo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud y los infectólogos amenazaron con que se venía una nueva peste española. Para que tengas una idea de lo que fue la peste española, que fue entre 1918 e inicios de 1920, mató a 2% de la población. En ese momento eran 39 millones de personas. En la situación actual estás hablando de 150 millones de personas. Es decir, que si las amenazas de la Organización Mundial de la Salud se hubieran parecido a la peste española, vos tendrías que haber visto morir en el mundo por día 400.000 personas. Es más, en el mundo, digamos, normalmente, dada la población que tiene el mundo, que mueren 60 millones de personas por año, mueren 165.000 por día. ¿Sabes cuánto tardó el COVID para llegar a ese número? 105 días. Hoy el acumulado está acercándose a 500.000. ¿Te das cuenta que hay una desproporción? ¿Por qué menciono esto? Porque las medidas de aislamiento que propuso la Organización Mundial de la Salud están en línea con eso. Van a hacer caer la tasa de crecimiento del PBI mundial en 7 puntos. Eso va a implicar, digamos, que se pierdan, por ejemplo, en el primer trimestre del año en el mundo se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo se perdieron 305 millones de puestos de trabajo. La caída que vas a tener del PBI implica un salto en la pobreza extrema en el mundo de 10 puntos porcentuales, es decir, 770 millones de seres humanos ahora son pobres extremos y eso implica que estás mandando a la muerte a 27 millones de seres humanos. Es decir,
por algo que lleva 450.000, ¿cuánto? 500.000, ponele redondeándolo. Es decir, te das cuenta que el remedio fue peor que la enfermedad. Y dentro de ese mal modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el alumno estrella es Argentina, es decir, que tiene la cuarentena más larga y más intensa del mundo. Es decir, con lo cual el daño que va a producir es enorme. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud reconoció que fue una pésima idea el modelo de cuarentena para los países pobres o de ingresos medios. ¿Por qué? Porque nuestra economía ya estaba dañada antes. No, a ver, la economía argentina venía muy mal. Permitime que mientras seguís hablando, y está bien, piden que nos cuidemos, y de hecho nos cuidamos, nadie se quiere contagiar, nadie se quiere morir. Obvio. Y a su vez, estamos en un país que lucha desde antes de esto, con una inflación altísima, con desempleo alto, con un dólar altísimo, con pocos recursos. Y ahora, digamos, pedimos paciencia, pero la gente se desespera por todo, se desespera porque tiene miedo a contagiarse, se desespera porque le cierran el laburo, se desespera porque le bajan el 25. O sea, es una situación que para mí no deja de ir de la mano. Tu propia economía, la salud, la desesperación, la incertidumbre. A ver, en primer lugar, voy a ir de vuelta sobre los números que, digamos, o sea, al menos generan tanto desprecio en la infectocracia. El punto es el siguiente, amenazaron con algo que es 300 veces, por lo menos 300 veces menor de lo que es. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, digamos, impulsan un desastre económico. Es decir, una caída del 7% del PBI mundial, ¿sí? Llevando, digamos, los pobres extremos de 5% del planeta a 15%, o sea, mandar 770 millones de personas a la pobreza extremas y matar 27 millones de seres humanos de hambre, me parece que es una cuestión bastante complicada, y en especial en los países de menos recursos. En segundo lugar, digamos, o sea, la mención de Estados Unidos, o sea, parece que se quedó tarde la señora, no se enteró que también está recuperando muy fuertemente la economía americana. Otra cosa, digamos, también interesante es que a la luz de los errores de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido teniendo contradicciones una tras otras, por ejemplo, Estados Unidos le quitó el financiamiento. Es más, en Alemania, digamos, la señora Merkel... Estados Unidos se lo quitó porque le echó la culpa que la Organización Mundial de la Salud ocultó información de China porque bueno, Estados Unidos le conviene pelearse con China igual. Entonces no trabaja tan bien, que bien, digamos. Continúa. A ver, entonces, o por ejemplo, en el caso de Alemania, la señora Merkel demanda a los infectólogos por haber sobreestimado y haber exagerado esta cuestión. No solo eso, sino que además lo que hay que tener en cuenta es el desastre causado en Argentina. El PBI, digamos, durante el mes de marzo, solo con 10 días de cuarentena, cayó 10% y en abril cayó 20%. Es decir, lo que se está generando es un desastre. Entonces, digamos, cuando esta situación termine de estallar, sí, digamos, los daños van a ser, digamos, enormes y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, digamos, ¿y para vos cuál sería la manera inteligente que dijiste al principio? A ver, cuando uno mira... Desde lo que dice la infectóloga hasta lo que dice Diego, lo que digo yo, lo que ves en la calle, ¿cuál sería la manera inteligente de salir? La sensación que yo tengo, digamos, bueno, primero que no todo, digamos, ese falso dilema también, digamos, es una falacia muy berreta, pero, digamos, o sea... Digamos, y usar el falso dilema mostrándote, por ejemplo, el peor caso. Entonces te muestro Estados Unidos, te muestro Brasil. ¿Sí? Digo, vos tenés otros casos que son exitosos. ¿Sí? Por ejemplo, tenés el de Singapur, Taiwán, Hong Kong, digamos... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, digamos, bueno, o sea, Australia. Tenés un montón de casos exitosos. Israel, sin ir más lejos, tenés acá pegadito uno que se llama Uruguay. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, ese falso dilema, esa dicotomía, digo, bastante berreta para un profesional con lectura. Entonces, digo, me parece que eso no es una discusión seria. Ahora, lo que sí está claro es que uno observa que donde más impacta es en el grupo de adultos mayores. Sí. Digamos, entonces, digamos, lo que uno tendría que hacer es aislar a las personas de mayor riesgo, ejemplo, los adultos mayores o que tienen algunas enfermedades que podrían ser golpeados mayormente con este tipo de situación. Y después, el resto de las personas, ¿sí? Digamos, los que están en condiciones de trabajar, digamos, deberían ir a trabajar y ser sometidos a testeos. Entonces, digamos, vos decís una flexibilización como la que ya estamos teniendo,
como la que ya estamos teniendo. La gente está en la calle con el barbijo, cuidándose, con distancia, haciendo los trabajos que los comercios permiten, pero vos decís, lo que se ha prohibido, ¿no? 60 para arriba, aislamiento total para ellos. A ver, Leo, digamos, a ver, si vos mirás, por ejemplo, hoy salieron los números de recaudación fiscal. ¿Sabés cuánto subió la recaudación en mayo contra mayo del año anterior? No. 2%. Y en el medio hay 50 puntos de inflación. ¿Me entendés? Que hay un derrumbe de la actividad enorme y el gasto público se duplicó. Entonces, en los primeros 6 meses del año, Argentina va a acumular más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal. Lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, emitís dinero a rolete. Además, la gente no demanda ese dinero y estás destruyendo la producción. Estás generando las bases de una hiperinflación. Entonces, entre esa caída de la actividad, ¿sí?, y un desastre inflacionario, vos vas a llevar, digamos, vas a generar la peor crisis económica y social de la historia. Porque yo digo, quiero ver qué va a pasar el día que vos veas la pobreza en niveles del 75%. Y todo por gente que no entiende de equilibrio general. Porque, digamos, ¿sabés lo que pasa cuando vos escuchás a la infectocracia? Está claro que no entienden de equilibrio general. Porque, de hecho, cuando vos vas al médico, te mandan y te dicen, no, usted tiene que, digamos, quedarse haciendo reposo tanto tiempo. La realidad es que si vos tenés un trabajo formal, digamos, no es tan fácil, pero supongo que lo podés hacer. Pero cuando vos no tenés un trabajo formal, te cuento que Argentina tiene entre 30 y 40% de la economía en informalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le pedís reposo vos a esa necesitas persona? Pedirle prestado al resto. Ahora, si vos lo aplicás sobre todo, vos en términos, esa recomendación de equilibrio parcial, en términos de equilibrio general, generás un desastre. Después hay un problema, digamos, le han pifiado sistemáticamente. Viene el monstruo, digamos. A ver, la pregunta es, bajo esa misma lógica, con las personas que mueren, digamos, en accidente de auto, entonces esta gente, ¿qué haría? Prohibir los autos. Entonces, digamos, es ridículo. Es más, si vos le tomás la idea al límite, ¿sabes qué? Nos quedamos todos encerrados, la producción es cero, y ¿sabes qué? Vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Para que te des una idea, en el mes de abril se cerraron 15.000 empresas y en lo que va, y en lo que fue mayo, 35.000. O sea, estás generando un desastre. Bien. Es decir, Argentina va a mostrar los peores números del mundo. Entonces, el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrilar en un caos social, bueno, ahí vamos a preguntarle a los infectólogos qué hacemos. Bien, Javier, muchas gracias. Los infectólogos, él tendrá sus razones para hacerlo. Sí, sobre todo cuando sos agredido. No, está bien, porque vos te sentiste agredido. Está y bien, además está bien. se recurre a una falacia, entonces, está bien. digamos, está claro. Lo decís de caliente porque te sentís agredido por Gabriela. No, digamos, porque justamente, digo, ese es un mecanismo fascista, ¿sí?, de hacer argumentos. Es decir, es lo mismo que cuando vos decís, no, es este modelo o la muerte. Digo, esos falsos dilemas, sí, que en realidad no corresponden. Es decir, cuando vos agarrás y tomás datos al aire de países que evidentemente no conocés, entonces evidentemente, digamos, me parece que... Bien. Yo digamos, entiendo a todos. No quiero que se peleen. Gabriela, por favor, antes de hablar con Juan Carlos, haceme un resumen de esto, lo último. Gabriela, la palabra es tuya. Bueno, me parece que más berreta es hablar de la gente, de la vida de la gente, balance, ¿viste? Incluirla en el balance de las cosas y hablar de la vida de la gente como si fueran un dato más. Gente que se muere, entonces si se mueren en un accidente de tránsito no vendamos autos. O sea, realmente argumentos infantiles para discutir sobre la vida de millones de gente que tal vez ni siquiera encuentren un lugar donde enterrarse. Entonces, a mí me parece que primero la famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ellos, la instalaron los economistas que están en contra. Aparte, ahora se preocupan porque cerraron 15.000 fábricas, cuando en el periodo anterior cerraban todos los días miles de fábricas y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei. Entonces, a mí me causa gracia y me causa mucho miedo cuando veo que se habla de esta forma, queriendo creer que a mí me va a insultar porque me diga que yo soy berreta.
La verdad que... No, pero Gaby, pará, hoy lo estamos llevando... Nosotros estamos acá trabajando porque No, los pero infectólogos no somos científicos. Nadie duda, Nosotros por supuesto. Estamos atendiendo personas que están sufriendo, Claro. que están con respirador, que están con dolor, que están solas, que tal vez se mueran solas, que sus familias no las van a poder ver, ni siquiera darle un abrazo antes de que se mueran. Entonces, aunque sea por eso, el señor Milei tendría que poner un poquito de respeto a sus palabras y de consideración, porque además, como no tiene ninguna función pública, y además se presentaron elecciones para tener un poquito de plata del Estado, porque la verdad que no llegaron ni a la esquina, y entonces ahora nos viene a venir a nosotros a hablar de política pública. Por favor, primero, señor Milei, lea un poquito los libros y después venga a hablar acá de la salud y a no plantear falsos dilemas, porque es muy grave lo que va a pasar acá si seguimos con esta apertura y la gente no toma conciencia de que está por saturar el sistema. Nada más, le agradezco mucho a todos. Gracias. Primero hay una cuestión demagógica. Toda muerte es un drama, toda muerte es un problema tremendo. Pero vos lo tenés que poner... Cuando vos haces políticas públicas, justamente, vos mirás el agregado. Sí, de hecho, entonces ese ejemplo que le parece tan infantil, claro. ¿Sabés por qué le parece infantil? Porque tropieza contra ese ejemplo. Pero porque vos no estabas, el número... corregime, vos no estabas queriendo decir que es menos importante una muerte de COVID que la del auto, que la de la gripe, que los que se van a morir de hambre. No estabas queriendo decir eso, yo sí, no. Sí, pero digamos... no, está bien, ella lo interpretó. Pero ella, digamos, o sea, cae en esa demagogia barata. Después, pero reitero, vos no estás queriendo decir que no te importan las muertes de COVID. No, pero claramente. Ok. O sea, justamente estoy hablando todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no puede, cuando vos haces políticas públicas, vos tenés que mirar cuestiones de equilibrio general a lo largo del tiempo. Entonces, vos no podés cometer errores, digamos, tan groseros que el remedio sea peor que la enfermedad. Y después, o sea, recurrir a la demagogia barata, digamos, está claro que está mal. O sea, digamos, entonces, digamos, ahí se cae solito el argumento de la señora. Pero no solo eso, digamos, comete algunas falacias adicionales. Digo, comete falacia de la autoridad. En el fondo, digamos, ella sostiene que lo que yo digo no tengo razón porque básicamente ella cree que, digamos, yo pertenezco a una visión política que llevó el 2% de los votos. La realidad es que lo parece que no sabe, digamos, que justamente antes de las elecciones yo quité el apoyo, sí, justamente a Spert, por, digamos, el tipo de alianzas que estaba haciendo. Es más, después me relaciona con el gobierno anterior. O sea, lo cual, digamos, si hay alguien que ha criticado al gobierno anterior, digamos, he sido yo. O sea, hasta están los videos de eso. Pero, entonces, me parece, digamos, extremadamente paupérrimo, digamos, que la salud esté en manos de gente que comete falacias tan groseras. Porque eso de las falacias, viste, de ad populum, digamos, ustedes lo votaron 1,5, 2, digo, ahora supongamos que fuera el caso. ¿Sabes qué? A Hitler era muy popular, o sea, y sin embargo hizo un desastre. Mussolini era muy popular y sin embargo hizo un desastre. Entonces, digamos, eso también es un error grosero. O sea, lo interesante es discutir argumentos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que los infectólogos tienen un problema muy grande con las matemáticas. Y lo que no pueden, digamos, aceptar, que cometieron un error de 320 a 1. Ese es el problema. ¿Me comprendés? Entonces, ¿por qué? Porque amenazaron con algo similar a la peste española. En el mundo decís, no acá solamente. Estoy tomando a nivel mundial. Que... ¿Me entendés? Que hubiera implicado, ¿sí?, 160 millones de muertos. O sea, 400.000 por día. El mundo se está estabilizando en torno a 500.000. Entonces le prefiaron por 320 veces. Es más, la peste española con la que amenazaron, ¿sí?, ¿sabes qué? Infectó a 1/3 del planeta Tierra. Es decir, que con lo que ellos amenazaron, debería haber infectados en este momento, ¿sí?, 2.500 millones de personas. Sí. ¿Me entendés? Son cerca de 8 millones en el mundo. Es decir, tienen un problema que se llama orden de magnitudes. Bueno, pero los infectólogos le pagan para otra cosa, no para hacer bueno, números. Pero sí, pero digamos, o sea... En tu teoría alguien los podría haber asesorado para... Es que ese es mi punto. Son varios, es decir, varios componentes de un país para tomar una determinación. O sea, para mí el problema final es del presidente que solo, sí,
digamos, se dejó llevar por la opinión de los infectólogos y no miró pero otros dijiste efectos. que le pasó a Merkel. Yo me acuerdo de las declaraciones de Merkel en Alemania que dijo el 60-70% de Alemania va a estar infectada y si no lo estuvo es por eso que dijiste que reprimió a sus infectólogos, pero no creo que se reduzca a eso, me parece medio caerle a los infectólogos en su trabajo. A ver, me parece que es un componente de varias áreas que determinan tomar una determinación. ¿Sabés lo que pasa, Leo? Pero bueno, no tengo más tiempo. Te muestro otro error. No tengo más tiempo, La señora habla de exponencial. Sí. No sabe ni lo que es una función exponencial. Digamos, la matemática y la naturaleza, las infecciones, llevan un comportamiento que se llama función logística. Arranca como una exponencial y después se convierte en una logarítmica. ¿Sí? Entonces ni siquiera conocen eso. Es más, en ese punto donde cambia el formato de crecer crecientemente a crecer decrecientemente, es donde encuentra el pico de infectados y asociado a ello el pico de muertos. Es decir, si entendieran un poquito más de matemática, no hubieran estado errando sistemáticamente de cuándo venía el pico, porque te recuerdo que dijeron en abril, después en mayo, el pico después lo en venimos junio. escuchando desde abril, eso es correcto, pero bueno, o sea, pero bueno, pasó en todos los países también. Es decir, tienen menos precisión que el Pipita Higuaín en una final. Pobre Higuaín. Es decir, tenés razón, pobre Higuaín. Le acabo de pegar re duro a la luz de lo pataduras que son los infectólogos. Gracias, Javi, por haber venido. Muy amable. No, por favor, un Muy placer. amable.